Muy buenas tardes tengan todos los hermanos y hermanas que componen este prestigioso grupo. Le habla su hermano pastor evangelista Wilber Gutiérrez, de aquí de la ciudad de Maracay, estado de Aragua, Venezuela. Yo quisiera en este día hablarle bajo el pasaje que está escrito en el libro de Lucas, capítulo 10, en el verso 18 y 19, o el 17, donde dice: volvieron los 70 con gozo y diciéndole al Señor: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí yo le doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no se regocijen de que los espíritus se sujeten, sino más bien regocíjense de que vuestro nombre esté escrito en los cielos. Ahora bien, vamos a hablar sobre un tema: la autoridad que hemos recibido de parte de Dios. Cuando nosotros hablamos de autoridad, estamos hablando de un poder que nos fue delegado, de un poder que fue dado por alguien mayor, que nos capacita para lograr, para conquistar, para hacer lo que Él nos dice que podemos hacer. No depende de nuestra habilidad, no depende de nuestra capacidad intrínseca, sino depende de la autoridad de quien está enviándonos a hacer, nos está enviando a hacer, a libertar, a sanar, a echar fuera demonios, en fin. Quiero decirle con esto es que voy a hablarle de algunas cosas que el Espíritu Santo trajo a mi mente, entre ellas algunas razones por las cuales nosotros como iglesia a veces no logramos el objetivo de echar fuera a los demonios, de usar la autoridad que Dios nos dio. Lo primero que quiero considerar es la falsa doctrina. Y yo recuerdo un día que yo fui predicando una campaña y se presenta un endemoniado, y yo había escuchado en el instituto bíblico donde yo estudiaba, un profesor me había dicho que el libro de Judas, en el versículo 8 y 9, decía que nosotros no teníamos autoridad para echar fuera a Satanás ni a los demonios. Pero eso es una falsa doctrina. Yo, nuevo en el evangelio, creí lo que el maestro me estaba diciendo, y yo estaba viendo cómo el demonio estaba acabando con la iglesia, tirando sillas, batiendo a los hermanos contra la pared. Y yo empecé a clamar a Dios: Señor, ten misericordia de esta persona y libértalo. Y el Espíritu Santo me habló audible y me dijo: usa la autoridad que yo te di. Los que creen en mi nombre echarán fuera a los demonios. Te di autoridad, úsala. Y en el momento en que yo usé la autoridad, dejé de decirle: Señor, ten misericordia de este hombre y libértalo, sino que le ordené al demonio, en el nombre de Jesús, que se sujetara. El demonio instantáneamente se sujetó. Le ordené: vete. Y el demonio literalmente se fue. Entonces, la falsa doctrina que me habían dicho de que nosotros no podíamos echar fuera demonios, que no teníamos autoridad, me estaba impidiendo que yo usara la autoridad que me dio. Pero el versículo no dice que no tenemos autoridad, dice más bien, está hablando sobre gente que viven en la carne, que son viven en la carne, que rechazan la autoridad, no son sujetas ni a Dios, no tienen a Cristo, no se sujetan a las autoridades, y si no tienen a Cristo, por ende no recibieron autoridad, y si no se sujetan a una autoridad, no tienen autoridad espiritual con que echar fuera demonios. Y si hablamos de Miguel, que tuvo que decir: Jehová te reprenda, y él no pudo reprender a Satanás, Miguel no tiene el mismo estatus que tenemos nosotros.
Nosotros, hermanos, somos redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Miguel no fue comprado a precio de sangre, nosotros sí. A Miguel no se le dijo, yo les di autoridad sobre toda fuerza del mal, para que nada les haga daño. A Miguel no se le dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios. Sobre nosotros está buscando el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Entonces no podemos caer en la falsa doctrina de creer que no hemos recibido autoridad. Pero el segundo punto que yo quiero considerar es la incredulidad. En el libro de Marcos, capítulo 9, verso 14 al 28, ahí leemos un pasaje donde los discípulos le trajeron a Cristo un endemoniado y los discípulos no pudieron echarlo fuera, y por más que intentaron toda la noche, el demonio no salió. Y cuando Cristo llega, se enoja y le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a soportarlo? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Porque Cristo no se sintió a gusto de que sus discípulos no creyeran, no usaran la autoridad y no libertaran al hombre que estaba siendo atormentado por los demonios. Ahora, cuando nosotros analizamos esto, Cristo dice que cuando ellos le preguntan por qué nosotros no pudimos echarlo fuera, Él le dice, por vuestra incredulidad. La pregunta es, ¿cuántas veces nosotros hemos fallado en echar fuera un demonio por falta de fe? La verdad es que yo tengo en 30 años de servicio en un ministerio de liberación, he visto a gente ser libertada por Dios. He visto muertos resucitar, paralíticos sanarse, ciegos recibir la vista, sordos recibir la audición. Pero tengo que reconocer que en cierta oportunidad me pasó que yo estaba predicando y me traen una mujer, y cuando la mujer se le manifiesta el espíritu inmundo, me vino una voz que escuché que me dijo, ella no va a quedar libre. Ella, por más que ores, no va a quedar libre. Y esa voz me sugestionó. Y cuando yo fui a orar por la mujer, no tenía fe suficiente para orar por ella. Cuando yo termino de predicar, la mujer queda todavía bajo el efecto de los demonios. Y yo llego a mi casa, al lugar donde estaba hospedado, y me postro a llorarle a Señor, a clamar a Dios. Y el Señor me dijo, Satanás sembró duda en tu corazón. No pudiste echar fuera ese demonio porque te faltó fe. Ahora bien, ¿cuántas veces estamos orando nosotros en fe? ¿Cuántas veces nos falta la fe para orar? Vamos a pedirle a Dios como hicieron los apóstoles, Señor, auméntame la fe, quiero ser efectivo, quiero poder lograr el objetivo por lo cual tú me llamaste, por lo cual tú me ungiste. Lo tercero que quiero considerar es que a veces viene a nosotros pensamientos de las consecuencias que podemos sufrir a echar fuera un demonio, o tal vez ser muy tolerante con un demonio, con un demonio que esté perturbando. Se lo explico según el libro de los Hechos, capítulo 16. Ahí aparece Pablo en Filipo, y él predicaba y anunciaba el evangelio del reino. Y había una mujer con un espíritu de adivinación, que la Biblia dice que constantemente iba detrás de ellos y daba gritos diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Pero me llama poderosamente la atención que esa mujer endemoniada con ese espíritu de adivinación no quedó libre hasta que dice la Biblia, desagradándole a Pablo. En el versículo 18, capítulo 16 de los Hechos, dice, desagradándole a Pablo. Otras versiones dice, hartando a Pablo, estando harto ya el apóstol Pablo de este demonio que estaba constantemente vociferando detrás de él. Cuando él se hartó, usó la autoridad que Dios le dio y le dijo, yo te mando, te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret,
le ordenó al demonio, le habló con autoridad, no le suplicó, sino que le ordenó en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y la mujer quedó completamente libre. Pero hay otra posible razón por la que nosotros de repente no somos efectivos. Estoy hablando de cualquier tipo de demonio. Hay demonios de enfermedad física, demonios de enfermedad mental, demonios atormentadores, angustiadores, demonios de depresión, de suicidio, de drogadicción, de lo que sea. En cierta oportunidad me pasa que me vienen a buscar a mi casa porque está un hombre endemoniado. Era un hombre que consumía mucha droga, era adicto a la droga y era ladrón. Era un muchacho que pertenecía a una banda aquí en San Vicente. Y cuando yo llego a aquel lugar, el demonio se me arroja encima y yo empiezo a luchar con él para echarlo fuera. Él sale corriendo a la voz atemorizado el demonio y se mete en una casa de un perro de madera, un casa de un perro. Allí se ocultó y yo le ordené que quedara afuera y él quedó como muerto allí, que tuvimos que sacarlo de la casita del perro como muerto. Lo curioso que este hombre que consumía droga, que era ladrón, dejó de consumir droga desde ese día y dejó la vida de la delincuencia desde ese día, y como un mes después se convierte al Señor Jesucristo, lo que da a entender que lo esclavizaba a la droga y lo que lo esclavizaba a la vida de la delincuencia eran los demonios, y al echarle fuera los demonios, él quedó libre tanto de la droga como de la vida de la delincuencia. Hay una cosa que nos impide que nosotros echemos fuera demonios, y es la falta de sujeción, la falta de obediencia. En Judas dice que la gente, verso 8, eran rebeldes, no sujetos a la autoridad. Basémonos al hecho de que Cristo mismo era el Hijo de Dios y vivía bajo autoridad, porque el centurión, cuando se acercó a él, le dijo al Señor: yo también soy un hombre bajo autoridad, como queriendo decir, yo sé que tú, Jesucristo, eres el Mesías, eres el ungido, pero estás bajo la autoridad del Padre en comunión del Espíritu Santo. Y Jesús no le dijo nada, no le refutó sus palabras, porque vivía ciertamente Jesús como hombre sujeto a la voluntad del Padre en comunión con el Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros nos falta sujeción al Espíritu Santo, nos falta obediencia a nuestras autoridades. Recuerdo la oportunidad que a mí me pasó, que Satanás me avergonzó 3 veces, se los voy a contar. 3 veces un joven que amarraban con cadena, que era un hombre muy violento, desde niño se volvió loco, los demonios se posesionaron de él, lo cautivaron su mente, su cerebro, y lo declararon esquizofrénico, y él lo amarraban con cadena porque era muy violento, las manos amarradas con cadena de la pared, y tenían como unos 2 metros donde él se movía. Y a mí me dicen que estaba pasando eso y que tenía un muchacho encadenado. Yo fui loco esquizofrénico antes de conocer a Cristo, y Cristo me libertó. Y desde que llegué a Cristo, Dios me llamó a ministrar libertad a los que están en esa condición. Entonces yo fui movido a misericordia y fui allá con unos hermanos, oré, ayuné y me presenté allá. Le dije a la señora que lo soltara, y él hacía como una bestia, como si fuese un tigre, un león, y me brincó encima. Y ahí nos revolcamos en el excremento, porque él estaba encerrado en un cuarto en la habitación, y ahí mismo hacía sus necesidades, y yo salí revolcado de excremento y de orina, y salí a la calle, y aquí mismo en mi barrio, en mi vecindad, mis amigos se burlaban de mí. Mira, tú que fuiste a echar demonio, mira cómo saliste. E incluso llegué a mi casa y mi esposa, que era testigo de Jehová, también se burló de mí. Tú que tienes autoridad para echar demonios. Y yo me tiro a llorarle a Dios y a llorarle a Dios. Y vuelvo a intentar por segunda vez.
Y pasa lo mismo. Se repite la historia, yo suelto, mando a soltar al muchacho, él me revuelca. Por tercera vez, yo voy a orar por él. Y yo recuerdo que antes de yo orar por él, le dije, Señor, algo está pasando. Yo quiero que tú me indiques qué es lo que está ocurriendo. Y Dios me dijo, Wilber, hay amargura en tu corazón. Hay falta de perdón en tu corazón. Tú no tienes un corazón limpio. Me citó Primera de Juan, capítulo 5, verso 18, si no mal recuerdo, donde dice que los que son engendrados, los hijos de Dios, no practican el pecado. El que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no puede tocarlo. Cuando yo escuché eso y lo leí en la palabra de que el maligno no podía tocarme, solo si yo no practicaba el pecado y se vivía sujeto bajo la autoridad del Hijo de Dios. Me faltaba obediencia a mi pastor, me faltaba sujeción a las autoridades. Y aún así, con esa falta de sujeción, yo echaba fuera demonios. Pero ahora me encontré con un principado, me encontré con un principado enorme, que tenía años cautivo a este joven desde niño tan feroz que lo amarraban con cadenas. Cuando yo le digo a la señora, suéltelo, ella me dice, ¿estás seguro? Le dije, sí. El demonio me habló como con 10 voces diferentes en varios idiomas. Y me dijo, te he revolcado 2 veces. Voy por ti una vez más, me dijo. Yo le dije, sí, me revolcaste 2 veces, pero hoy no vengo solo. Hoy vengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le dije, soy un hijo de Dios, yo no practico el pecado. El que fue engendrado por Dios me guarda y el maligno no puede tocarme. Cuando yo le dije eso, él dio un salto hacia atrás, retrocedió y se arrinconó y empezó a gritar. Yo puse mi dedo índice en su frente y con voz baja le ordené al demonio, le dije, te ordeno en el nombre de Jesús que lo sueltes. Y el demonio, que me había revolcado 2 veces y que la gente se rió de mí y que fue motivo de burla por mi propia esposa, el demonio soltó a ese hombre para siempre. Hoy día es un hombre libre, está casado, tiene hijos, tiene hija, porque Cristo todavía tiene poder. Cristo todavía liberta. Cristo le dio autoridad a su pueblo. Nosotros tenemos autoridad, iglesia. Quisiera seguir contándole experiencia, pero por causa del tiempo me despido. Espero que esta meditación sea de bendición. De verdad espero que les bendiga. Dios me les guarde. Hasta luego.